Hoy hablaremos acerca de los consejos para evitar los accidentes de manos en el trabajo y de cómo los empleadores pueden evitarlos y ayudar a sus colaboradores. Partiremos con la data acerca de por qué es importante protegerse las manos para prevenir accidentes. Según un estudio publicado por el Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Superintendencia de Seguridad Social, que en adelante nos referiremos como Suceso, en el 2020 aproximadamente en el 41% de los accidentes laborales se vieron afectados los miembros superiores, o sea, manos y brazos, siendo mayor en los hombres, donde representa el 42% de los accidentes. También es importante saber cómo estos accidentes laborales afectan a los empleadores, ya que a pesar de que el presupuesto destinado a EPP ha aumentado en las empresas, los accidentes no han disminuido. Según los boletines estadísticos de Suceso, los números promedio de días de licencias por accidentes laborales han aumentado en aproximadamente un 40% desde 2010 a 2019, con un promedio nacional de casi 20 días de licencia por cada accidente de trabajo, que claramente varía la cantidad entre las industrias como se ve en el cuadro. O sea, es muy importante para los empleadores que sus trabajadores estén informados y capacitados acerca de los peligros y también que se les provea el EPP correcto para realizar los trabajos. De esta forma, es un win-win, ya que los trabajadores están en un ambiente de trabajo más seguro y también las empresas no tienen que incurrir a costos extras debido a la contratación de nuevos trabajadores que deberán cubrir los puestos que quedan vacantes debido a los accidentes. Ahora pasaremos a la pregunta clave para entender este problema. ¿Por qué no nos protegemos las manos? Existen dos principales barreras de por qué la gente opta por no proteger sus manos al momento de realizar trabajos. En primer lugar, tenemos las barreras físicas. Estas, tal como lo dice su nombre, se producen por factores físicos, ya sea por comodidad, como que les dé calor o le piquen las manos, como también por rendimiento, como por ejemplo que el guante no sea el correcto e incomode para la tarea, o también puede ser que la talla no sea la correcta. Otra barrera por la cual no se utilizan guantes a la hora de hacer trabajos tiene que ver con la disponibilidad de estos, como por ejemplo que el empleador los considere muy costosos o que los trabajadores prefieran no usar guantes debido a su desgaste y que no tengan más disponibles para su uso. Por último, existen también otro tipo de desafíos frente a los trabajadores y por los que optan no usar guantes. Por ejemplo, que no pueden usar la tecnología touchscreen o que prefieran simplemente asumir el riesgo de trabajar sin guantes ya que sienten que no tienen la misma sensibilidad de tacto mientras usan el guante. Existen también otros factores que, de manejarse bien, podrían evitar también los accidentes de mano en el trabajo. Por un lado, tenemos los problemas observables, donde destacan el uso incorrecto de los guantes, la alteración de ellos, como por ejemplo, cortarle la punta del dedo para usar el teléfono, utilizarlos más allá de su vida útil, o simplemente estar usando un guante para una tarea a la cual no fue diseñado a hacer. Por otro lado, tenemos también los factores personales, que tienen que ver más con el lado psicológico y con el entendimiento del peligro por parte de los trabajadores. Tenemos el claro ejemplo del trabajador que piensa, los accidentes son parte del trabajo, por lo que van con una predisposición a ser menos cuidadosos y, por ejemplo, no darle prioridad a usar el EPP correcto para su seguridad. También pueden pensar por qué les sucedería algo a ellos, o que tendrán el cuidado suficiente como para que no les suceda un accidente. Pero siempre existen factores externos que, a pesar de que tengamos un extremo cuidado, los accidentes pueden ocurrir. También es muy importante que el empleador se preocupe por la seguridad de sus trabajadores, ya sea capacitándolos, haciéndolos entender los peligros de no protegerse, o hasta, que a veces también pasa, proveerlos de los EPP correctos, ya que en muchos casos ni siquiera les dan lo mínimo para que puedan protegerse en el trabajo. Ahora pasaremos a ver cómo el EPP es la última línea de defensa que tenemos en cuanto a la prevención de riesgos y cómo esto se ve reflejado en la jerarquía de control.
Es importante saber que los peligros en las zonas de trabajo pueden ser evitados de distintas maneras. Pongamos como ejemplo el proceso de soldar. La forma más simple de evitar cualquier accidente relacionado a soldadura es no soldar, o sea, eliminar de raíz el peligro posible. Esto, en la jerarquía de control, sería la eliminación. De no ser posible no soldar, se puede buscar alguna otra forma de reemplazar este peligro, como por ejemplo, usar pegamentos o algún tipo de adhesivo que pueda unir lo que se quiere soldar. Esto, en la jerarquía de control, sería el reemplazo. En caso de no poder usar otro método y que soldar sea primordial, podemos mantener a toda la gente que no esté en el proceso de soldar lejos de la zona y así evitar exponerlos innecesariamente a los peligros posibles de soldar, lo que en la jerarquía de control vendría siendo el control logístico. Y si ya nada de esto llega a ser posible, es donde entra el EPP, a intentar evitar cualquier accidente de la mejor forma posible. El proveer a los trabajadores con el EPP correcto, en este caso máscaras, guantes y ropas especiales para soldar, disminuye de gran forma la probabilidad de que se produzcan accidentes. Es así como el EPP es la última línea de defensa frente a los accidentes. Ya conociendo la importancia del EPP y los factores de por qué los trabajadores no se protegen de manera correcta, pasaremos a conocer los 4 pilares para evitar los accidentes de mano en el trabajo. Conocer el peligro, que los guantes utilizados sean los correctos para la tarea, que estos mismos tengan las certificaciones adecuadas y al día, y por último, que los trabajadores sepan de la importancia de utilizar guantes a la hora de realizar sus tareas. Partiremos por el primer punto. Es muy importante que los trabajadores conozcan el peligro al cual se enfrentan al realizar sus tareas. Saber el peligro que tendrían los haría ser más conscientes de cómo tienen que desenvolverse y de qué elementos de protección personal necesitarían para desempeñar sus tareas más seguros. Esto aumentaría las probabilidades de que los trabajadores utilicen EPP en sus tareas diarias. En segundo lugar, está el utilizar los guantes correctos para las distintas tareas. Como muchos saben, existen distintos tipos de guantes diseñados específicamente para distintos tipos de trabajo. En el cuadro podemos ver los distintos tipos de peligros para los cuales los guantes pueden ser diseñados. Puede ser para evitar cortes, también para poder trabajar a altas temperaturas o hasta incluso también existen guantes especiales que mezclan distintos tipos de protección, como por ejemplo un nuevo guante que diseñamos que protege frente al corte, el impacto, la vibración y contra el frío. Lo importante es conocer el peligro al cual uno se verá enfrentado y elegir el guante correcto para la tarea. El tercer punto, y quizás el cual no muchas personas conocen, es que los guantes tengan las certificaciones correctas para lo que se está buscando usar. De acuerdo a la norma EN 388, existen 4 puntos a evaluar en cuanto a un guante de trabajo: la resistencia a la abrasión, al corte, al desgarro y a la perforación, teniendo estos niveles del 1 al 4, pero cuando se refiere al corte, según la norma ISO 13997, que es una actualización a la norma anteriormente mencionada, estas van de la A a la F, siendo la F la más resistente. Y también, cuando se certifica contra la resistencia al impacto, se incluye también una P al final. Todo esto se ve reflejado en el cuadro de abajo a la derecha como ejemplo. Esta norma es específica para los guantes de protección contra los riesgos mecánicos, pero existen diversas normas que fueron diseñadas para certificar los distintos tipos de peligros o riesgos a los que se puede enfrentar uno en las tareas. Es importante que los guantes siempre tengan el marcaje adecuado e impreso en ellos, como es el ejemplo de nuestro CAT P550. El último punto, y que nunca deja de ser importante, es hacer saber tanto a los trabajadores como a los empleadores la importancia de los guantes. Muchas veces se tiende a pensar que para muchas tareas no es necesario usar guantes, que aunque a veces se pueden desarrollar y salir ilesos, este puede no siempre ser el caso, y algo tan simple como haber tenido un guante en ese momento podría evitar un accidente. Es así, y como se explicó previamente, que el EPP es el último eslabón de la pirámide de seguridad.
pero que no por esto debe dejar de considerarse. Ahora pasaremos a ver dos ejemplos concretos de accidentes de manos que pudieron haber sido evitados de distintas formas. Partiremos por un accidente por corte en la mano. Podemos ver que a pesar de contar con EPP, tales como cascos y ropa de alta visibilidad, la protección de manos no siempre es considerada. Luego, los trabajadores continúan haciendo sus trabajos, donde sus manos están expuestas y se utilizan para manejar materiales que pueden resultar punzantes para la piel humana. El uso inapropiado o no uso de EPP en este caso puede terminar en heridas profundas en el cuerpo, que puede terminar con hasta la amputación de alguna extremidad. Por muy simple y evitables que puedan parecer estos accidentes, suceden día a día, generando costos para los trabajadores, como por ejemplo, quedar inhabilitado para trabajar o poder terminar con consecuencias de por vida, como por ejemplo la amputación de alguna extremidad, y también trae costos para los empleadores, tales como tener que buscar reemplazo o indemnizar al trabajador. ¿Cómo se podría haber evitado este accidente? En primer lugar, el haber utilizado guantes para realizar la tarea. Es importante destacar que no cualquier guante es el adecuado. De acuerdo a las distintas tareas que se han enfrentado a los trabajadores, tendrán distintos guantes que le protejan de mejor manera. En segundo lugar, la internalización de la idea de protegerse. O sea, en este caso, si los trabajadores hubiesen tenido esto en sus mentes, hubiesen exigido trabajar con guantes a su empleador, pudiendo así quizás evitar este accidente. Ahora pasaremos al segundo ejemplo de accidente. En este caso, el haber utilizado un guante equivocado para la tarea. En este ejemplo, la tarea a cumplir es que los trabajadores llenan baldes metálicos con un líquido viscoso y caliente. Como podemos ver, cuentan con guantes de seguridad que les fueron proporcionados. En las imágenes de la derecha, vemos que al ir caminando con los baldes llenos, el trabajador se tropieza derramando el líquido al piso. Como reacción natural y sabiendo que tiene guantes, el trabajador cae al piso, poniendo sus manos para evitar la caída, apoyándolas sobre el líquido derramado. Los guantes, al no estar diseñados para resistir este líquido caliente y viscoso, ceden ante él, provocando quemaduras en la palma de la mano donde hubo contacto entre el líquido y la piel. ¿Cómo se podría haber evitado este accidente? En primer lugar, los trabajadores deberían haber sido provistos con los guantes correctos para la tarea, porque claramente solo se les entregó guantes, pero sin la preocupación necesaria de que los protegerían para las tareas que estaban ejecutando. Otra forma en que los trabajadores pudieron haber estado más seguros de que los guantes eran los correctos era haber exigido la certificación de estos mismos, ya que para esto un órgano certificador, como por ejemplo el ISP, debe aprobarlos y con esto comprobar que sirven para la tarea. Un tercer argumento, que se puede también relacionar con los dos anteriores, es que los trabajadores hubiesen estado informados acerca de los peligros que se enfrentarían y con esto hubiesen sabido qué guantes serían los correctos para la tarea. Para terminar, es importante destacar 3 distintas formas en que se puede mantener informado y capacitado al equipo de trabajo. La primera de ellas es haciendo charlas acerca de seguridad. Estas serían charlas semanales o mensuales donde se concientice acerca de la seguridad industrial. Pueden hacerse en conjunto con la Asociación Chilena de Seguridad. En segundo lugar, sería pegar pósters en el recinto, o sea, instalar pósters informando acerca de la importancia de la seguridad en el trabajo. Y por último, incluir a los trabajadores en el proceso. Esto podría ser que estos trabajadores informen a través de su experiencia, puede ser teniendo imágenes suyas dando recomendaciones o que ellos mismos hagan breves charlas acerca de la seguridad en el trabajo. Acá podemos ver un ejemplo de póster informativo que pueden descargar haciendo clic y así poder tenerlo en mejor calidad y poder pegarlo en su zona de trabajo.